Aquí estamos de nuevo en Troya TV, desde la República Dominicana, la joya del Caribe para el mundo. Miguel Ángel Rodríguez. Y Emilia Pereira. Qué bien, Miguel Ángel. Y no solamente nos encuentran por Amapola TV, sino también por Zonavisión para el Este y en Dominicana TV. También pueden sintonizarnos por Dominican Channel, Rock TV, Tele Santo Domingo y Max TV. Bueno, con esa batería de transmisiones, de verdad, seguimos creciendo y hay que agradecerle además a las personas que han comenzado a seguir nuestro programa, nuestros contenidos y apreciarlos también. Y en el día de hoy vamos a tener un tema muy importante de la economía dominicana. Vamos a hablar sobre la banca. Historia de la banca. Historia de la banca y una serie de acontecimientos que se han dado a lo largo de los tiempos y que son del interés de los dominicanos, pero también de todos los ciudadanos que tienen que ver, que tienen vínculos con este país y que viven en el extranjero. No se lo pierdan porque tenemos muy pronto aquí a Guarocuya Félix, que en un momento vamos a conversar con todos ustedes sobre todos estos puntos. Y como les decía hace unos segundos, aquí estamos con Guarocuya Félix, que no solamente fue director general de Impuestos Internos, señores, sino también director de la ya desaparecida UNAPLAN, la Oficina Nacional de Planificación. Después de eso, subsecretario de Planificación, después superintendente de valor. Ay, Dios mío. Después, ahí viene lo de director de impuestos, gerente de general del Bandets. Pero también he tenido una vida académica, digamos, en paralelo. Sí, y ya dije que eres doctor en Ciencias Económicas. Estuve en graduado en España. Sí, en la Universidad de Barcelona. Sí, en la universidad. Estuve en INTEC prácticamente toda mi vida, o he estado en INTEC. Así que, señora. 8 años miembro de la Junta de Regente de la universidad. Ay, Dios mío. Fui director de... Es un académico orgánico. He sido profesor. De fuste también. Y ahora soy profesor en Barna. También, mira qué bien. Y vicepresidente de la FLATSO, de la Facultad Latinoamericana. También. Entonces, señores, no se puede perder, nadie se puede perder este programa sobre la banca. La banca, que parece un temario, es un tema que realmente permite tantas lecturas e interpretaciones y que tiene tanto impacto en la vida de los pueblos que yo creo que debe interesarle a todo el mundo, hasta a los recién nacidos. ¿Qué te parece? Bueno, Cuya, de repente la palabra banca, los bancos, ¿de dónde nace? De un banco. La banca moderna. Desde que la humanidad existe algo parecido a tomar prestado y pagar. Y por lo tanto, digamos que es la banca más tradicional, es la banca primigenia. Es decir, alguien que te guarda el dinero, alguien que lo toma prestado y tú ganas una comisión. Eres el intermediario. Pero primero fue Dios y después la banca, o al revés. Digamos que el ser humano crea tres grandes, digamos, instituciones, porque son instituciones. Primero, Dios, en el sentido de la creación, ¿no? Sí. Segundo, el tema del crédito. Y tercero, la banca. O sea que cuando Adán y Eva estaban por ahí en el paraíso, ya había alguien inventando prestar. Había alguien que estaba dando la capacidad de tomar prestado y al mismo tiempo de prestar. Tú ves, eso yo no lo había oído. Ahora bien, la banca moderna, que es la que te preguntas. La banca de Florencia. Que nace fundamentalmente en Florencia, luego se expande hacia Venecia. Hay que entender que lo que hoy es la península itálica eran múltiples repúblicas, porque se fragmentó a la caída del Imperio Romano. Claro. Es decir, Sí. Luego fueron repúblicas. Digamos que hay una característica diferente entre la banca de Florencia y la banca veneciana. Luego se trasladó al norte de Europa esa banca, ¿no? Digamos que la característica principal de la banca florentina, y se llama banca porque te sentabas en un banco literalmente, el banco se levantaba una tapa y allí tú ibas guardando el dinero que los demás te llevaban, para que tú lo custodiaras. Sí. Pero como no todo el mundo retiraba el dinero al mismo tiempo, te diste cuenta de que había la posibilidad de prestarle a otras personas una proporción de ese dinero que tú recibías. Es decir, que en principio la banca era autorregulada, se regulaba a sí mismo. Los judíos, por ejemplo, son los que participan en el desarrollo del sistema financiero porque la religión católica prohibía lo que se denominaba usura,
y por lo tanto los católicos, digamos, no podían hacer banca porque se consideraba que era usura, y por eso se le permitió a los judíos, porque al no ser católicos estaban en pecado. estaban, digamos, en pecado. Sí, pero para ellos no estaban, para ellos- No, para claro ellos que estaban no, en porque, pecado. no, porque, que era normal. porque es otra creencia, Claro. es otra matriz, digamos, aunque la misma, el mismo origen, ¿no? Pero digamos que la banca moderna nace en Florencia. Y la diferencia entre la banca florentina y la banca veneciana se especializó fundamentalmente en el comercio exterior, en financiar las operaciones de exportación e importación. Y además asumía el riesgo de la ruta de la seda o de los barcos cuando hacían el transporte de carga. Y es decir, era una banca que hacía múltiples cosas: asegurar la carga, prestar el dinero. La banca florentina se especializaba más en una red de agentes en toda Europa en esa época, y además en una vinculación muy importante con el poder político. Es decir, porque la banca florentina se especializa en financiar los gobiernos, al sector público. Son los primeros que crean los títulos de deuda del sector público para poder financiar los gobiernos desde el punto de vista moderno. Es decir, ya esto existía en la antigüedad, estoy hablando de las bancas mucho más. Bueno, más el mismo descubrimiento, los bancos, en claro. 1492 hubo mucha bancarrota porque hubo mucho préstamo y hubo mucho movimiento. La bancarrota es normal, es decir, son procesos normales que se dan No, en pero el pues sistema el financiero. riesgo que tú decías. Claro, y de hecho banca. el primer título valor, el primer documento de valor que se comercializa teniendo a estos territorios como valor subyacente, es decir, como valor que lo soportaba, fueron las capitulaciones de Santa Fe. Por lo tanto, la primera emisión de un título valor comercializable como un debo y pagaré fue la capitulación de Santa Fe. Porque además la empresa de descubrimiento, lo que hoy llamamos el descubrimiento, que bueno, es el encuentro de dos mundos, llámalo como tú quieras, pero fue una empresa fundamentalmente privada. Es decir, la relación de Cristóbal Colón con la Corona de Castilla fue un contrato privado que luego se convirtió en derecho público, pero en principio fue privado. Bien. Y ese contrato fue lo que sirvió para ir a un banco, que era de un señor apellido Santán, que es de origen judío, para financiar la empresa de Cristóbal Colón. Es decir, que ese es el origen de lo que hoy llamamos la colonización. Este falso le llamó en momentos estelares de la humanidad que ese acontecimiento era una forma extraordinaria para ensanchar el comercio en toda Europa. Y de hecho lo hizo en el mundo, porque hizo al planeta Tierra un poco más pequeño y más interconectado. Fue como la primera globalización. Bueno, viene Colón en el 1492, se hace mucho negocio también desde aquí hacia Europa, pero tendrían que pasar muchos años para que en nuestro lado de la isla de habla española pues comenzaran a crearse bancos. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cómo se da ese proceso? En la isla de la Española, digamos que siempre hubo crédito. Es decir, la banca está muy vinculada con el crédito y con el ahorro, ¿no? Pero está fundamentalmente centralizado en territorios mucho más grandes, y era centralizado desde la Casa de Contratación de Sevilla o desde la península hispánica, y muchos de los créditos venían del norte de Europa. Es decir, de esa banca florentina y veneciana que surge en el sur, se traslada más al norte, a lo que hoy llamamos Alemania. En ese entonces no se conocía como Alemania, eran estados independientes múltiples, y entonces habían familias también de origen judío que se habían especializado en financiar a la corona, y por lo tanto los créditos venían de forma directa si lo hacían los comerciantes, o indirecta si se hacían a través de la corona. Quiere decir que eso fue más o menos como estuvo funcionando durante toda la época colonial. Sí, pero había crédito y había banca. Ahora, para la República Dominicana podemos hablar del surgimiento de una banca nacional, o una banca ya en un territorio independiente, a partir de 1844. El primer banco que se crea formalmente... O sea, el primer año de la independencia. Sí, ya hubo... No se crea en 1844 directamente. ¿Quiénes hacían funciones de banca? Durante el periodo colonial? Lo hacían los comerciantes. Un comerciante que compraba mercancía también prestaba y también captaba dinero.
Pero eso sigue ocurriendo. Como los Sigue pasando. En el barrio, Sí, claro, en el barrio. En el barrio ocurre de que hay una señora, cada vez menos. Sí. Porque las cooperativas han llenado ese espacio, pero antes se jugaba mucho el SAM, todavía se utiliza. El SAM, digamos que es un sistema de ayuda mutua que está relacionado con captación de dinero y devolución de dinero. Sí. Es una forma de ahorro. Pero el comerciante suplía esa necesidad de demanda de dinero o demanda del crédito y la capacidad que se podía tener para alguien que te custodiara tus ahorros. Ahora, en 1869 surge el primer banco formal en República Dominicana, surge de inversionistas locales. Ya había la necesidad, es una nueva república, es verdad que un mercado muy pequeñito, no duró mucho tiempo. De hecho, fracasó porque había mucha inestabilidad política y la inestabilidad política vinculada a la inestabilidad financiera. Se crea otro banco, ese banco con el mismo nombre que fue el Banco de Santo Domingo. Y ese banco ya fueron inversionistas franceses e inversionistas, digamos, extranjeros, no eran exactamente dominicanos. Pero tampoco el Banco de Santo Domingo tuvo un gran desarrollo. Fue una especie de cinco mesinos. Hubo varios intentos. Varios intentos Sí, de crear una banca. Sí, en esa etapa tan inestable. Había mucha inestabilidad política en esa La época. inestabilidad política, todavía estaba Sí. la guerra con Haití, todavía, piensa lo pequeñito que era también. Los primeros gobiernos de Báez, Santana y todos esos gobiernos todo eso inestables. generaba- Estamos hablando de cerca Sí. de 125,000 personas que existían en esa época. Claro, era un mercado muy pequeñito, pequeño. también con un comercio muy pequeño. Haití seguía siendo una economía mucho más grande, que ya lo era desde la colonia, Sí. y por lo tanto tenía una capacidad mucho mayor que la que tenía la economía dominicana. Y digamos que todo este periodo de inestabilidad se extiende más o menos para la banca entre 1869 y 1916. En 1916, ¿por qué? Bueno, del 16 al 24 hubo muchos Porque problemas hubo por razones. la intervención militar. Eso no quería decir que no había crédito en Santo Domingo. ¿Quiénes daban el crédito? Los comerciantes, casas de comercio. Pero la también casa. hay que recordar que precisamente esa primera intervención se produce por un problema de manejo de deuda. Bueno, de una deuda, pero fíjate que no con la banca local. Es No una con la deuda. banca internacional. Claro, es bonos que coloca el gobierno de Ulises Heró en el exterior, fundamentalmente en el mercado londinense. Esos bonos se deterioran su valor, lo compraron luego inversionistas norteamericanos, y esos inversionistas norteamericanos fueron al Departamento de Estado y decían, oiga, señor, yo tengo esta deuda de este país que no me paga. Y entonces ya a partir de 1905, que se da la primera convención dominico-americana, entonces se establece ese convenio donde el gobierno dominicano se ve obligado a tener que honrar esos bonos que habían sido emitidos en un periodo anterior de Ulises Heró. A ver, el que debe o paga o ruega. Pero también, Bueno, eso produjo entonces la intervención, la primera pero intervención. Digamos, antes que no eso. exactamente, no exactamente. Esa es una Es una mala interpretación histórica, por no, casualidad. no es una mala interpretación histórica, porque nunca, de hecho, la hubo. nunca hay un único Factor. ¿verdad? explicativo, sino que fueron múltiples factores explicativos. La intervención tuvo que ver más con el control militar de la región, tomando en cuenta la Primera Guerra Mundial y además el proceso de expansión previo a la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos en la región, el Canal de Panamá. El Canal de Panamá era Que nace en 1911. Pero hubo y además la guerra hispanoamericana, es decir, del 98. Tiene que mezclar todo esto. No fue exactamente para cobrar la deuda. La deuda era un elemento más, porque también se le debía a italianos, se le debía a alemanes, se le debía a franceses, en la banca internacional. O sea, estábamos muy endeudados entonces. También hubo mucho intento con el gobierno de Báez para establecer una banca en el país. Todos los gobiernos hicieron intentos en el siglo XIX, y el general Luis Heró, de hecho, con el general Luis Heró, en 1800, finales de la década de 1880, 88. hubo el 1888. interés, pero hubo el interés, incluso hay una carta que envió el gobierno dominicano a la Unión Monetaria Latina, que era la Unión Monetaria de países europeos, porque hay que tomar en cuenta que el mundo vivía en una gran inestabilidad monetaria.
Esto que nosotros conocemos, el mundo no era como lo conocemos hoy. Era una gran inestabilidad monetaria, incluyendo Estados Unidos. Incluso hubo barcos que pues, se pusieron ahí en el Caribe para cobrar el ENI. Bueno, eso tuvo que ver con la Convención del 5. La Convención del 5 se da porque vinieron barquitos norteamericanos, había barquitos franceses, había barquitos alemanes, pero los americanos llegaron primero. Y estaban más cerca. Y entonces tuvieron más capacidad para cobrar. Wow, Bueno, qué fuerte eso, cobrar a punta de cañón. A punta de Ya, cañón. sí. Y claro, y luego eso se ratifica en la Convención de 1907. Es decir, se firma primero en el 5 y en el 7. Hay que tomar en cuenta que la primera vez que República Dominicana asume el dólar como modelo de circulación nacional fue en 1900. Sí. Justo a la muerte de Ulises Heró. Ahí casi coincide. Y luego eso se llevó a la Constitución. Ahora, Estados Unidos tenía un gran desorden monetario al mismo tiempo. Porque la moneda de circulación eran múltiples monedas, no había una única moneda de circulación. Bueno, había una moneda dominante, sí, que era el peso español, o el dólar español. Ya la moneda como dominante ya fue para la conferencia de Bretton Woods. Pero eso viene 45 años después. Exacto. Sí. Eso fue antes. Yo estoy hablando entre la muerte de Lilis y lo que ocurre hasta la convención. O sea, el dólar se utiliza y se asume como moneda de circulación nacional. Buen dato, porque se nos olvida que tuvimos el dólar aquí como moneda corriente. Y se puso en la Constitución de la República incluso. Oye, qué Incluso en interesante. la Constitución de la República. Eso luego cambió Claro. y se modificó. Y luego de los primeros bancos ya que se establecen y comienzan a operar, realmente fueron 2 bancos extranjeros que jugaron un rol muy importante, que fueron el Royal Bank y el Nova Scotia. ¿Antes de Trujillo o después de Trujillo? En realidad, por ejemplo, el Royal Bank of Canada comienza la operación en 1919 y en el 1920 el Banco Nueva Escocia, 2 bancos canadienses, no norteamericanos. Bancos canadienses, además que de una muy larga tradición. Cierto. El director duró como 40 años gobernando ese banco, prácticamente. Nunca lo cambiaron. Bueno, no conozco la historia del director, pero fíjate que Pero probablemente. todavía tenemos en Sí, Escocia, sí. en República Claro. Dominicana, y de forma ininterrumpida. En Escocia es el banco más viejo El banco extranjero. en República Sí, porque Royal Bank desapareció de El Royal Bank cerró operaciones, y luego no sé si se ha fusionado con otras instituciones bancarias porque es un mundo muy dinámico. Claro. Muy Yo dinámico. recuerdo Pero que en fíjate- toda mi infancia el único banco que yo vi en eso fue el Royal Bank. Claro. Y recuerdo que iba soy con mi mamá. Yo soy de para las casas. Ah, tú Sí, eres de claro. casa, mira, somos de la misma zona. Yo te dije que era Félix, yo dije, de Yo Banco soy Casa. para las casas. Mira eso, Dios mío. Pues yo recuerdo que yo iba con mi mamá Frente porque al parque, ella frente al claro, ya parque. tenía su cuenta No, en el al banco parque- y iba a al parque de la depositar. salida de Asua. Sí, claro. No, que estaba no, frente a la iglesia. No, el parquecito 19 de marzo, donde luego está ahora compró el el monumento banco. a la batalla. Sí, pero ahí luego está el Banco de Reserva. Ahora está Porque el Banco de Reserva le Reserva. compró Exacto. ese local. Y claro, yo recuerdo ir con mi abuelo y con mi Claro, papá. tú porque era un me banco recuerdas de la de niño, provincia, señores. claro. Sí. Pero fíjate que es un banco que tiene 104 años. Sí, En República hasta apenas me dio cuando anunciaron que se iban, de verdad, porque ese era un recuerdo de mi infancia, Pues sí. de ir a ese banco. Entonces, digamos que esos son los 2 bancos que antes que dan origen a la banca moderna en el siglo de República Dominicana. Posteriormente, ya con la dictadura de Trujillo y con los gobiernos de Trujillo, porque era solo, vamos a decir que sí, fue gobierno de fuerza desde el principio, pero ya el Trujillo crea 3 bancos importantes. Yo pensaba que eran 2. No, ¿y cuál fue el otro? Tres bancos. Aparte de Claro, en 1941 Sí. se crea el banco de reservas. sí, eso lo tengo. El Banco de Reserva es un banco que se crea de forma previa al Banco Central. Luego en el 45 se crea el Banco Agrícola, que era banco agrícola e hipotecario, hacía la función también de banco hipotecario, no solo de banco. Luego fue agropecuario, Banco para el Desarrollo Agropecuario, Banco Agrícola para el Banco Desarrollo agrícola, claro. Luego se Agropecuario. concentra ya en el tema agropecuario, pero en principio como banca hipotecaria, y ya en el 47 el Banco Central. Hay que entender que no todos los países tenían bancos centrales. Los bancos centrales es una invención reciente. Sí. Claro, los países no tenían bancos centrales y los bancos centrales surgieron como bancos privados originalmente, Bien. no como bancos estatales o bancos públicos. Vamos a seguir hablando de estos temas tan importantes en breve, así que no se vayan.
vamos a continuar con nuestro programa. Recuérdense, regálenos sus me gusta, compartan el programa y suscríbanse al canal Amapola TV, por favor. Y seguimos conversando con Guarocuya Félix. Bueno, para mí el mayor descubrimiento no es ningún banco, sino que tú y yo somos con Puebla. Ay, para mí también, porque jamás lo hubiese imaginado, señores. Ya sí lo sabía. Pero Padre Las Casas, que es un sitio que me encanta. Sí. Ay, ha Sí, dado eso- mucha mente luminosa. Padre la casa. Sí. La casa, bueno, para Sí. otro día hacemos un programa especial. De Padre Las Casas. Yo estuve hace poco y me encantó. Tú sabes que Padre la casa visitando Padre Las tiene Casas. uno de los parques más hermosos del país. Ay, una iglesia. Pero no, vamos a aterrizar en el tema porque van a decir, ahora van a hablar de su infancia y de Ya. Las Casas y de Peralta y de qué sé yo qué. No. Otro día hablamos de eso. Hoy estamos en la banca. Sí, pero qué bueno que estamos hablando con Guarocuya Félix de estos temas. ¿Qué cambió o qué hubo de diferente cuando Trujillo crea el Banco Central, que se supone que ya tenía otra función diferente? No solo se crea en República Dominicana. Ajá. Los bancos centrales se crean más o menos de forma simultánea para toda la región. O sea, no solo para República Dominicana, en Centroamérica también se crearon los bancos centrales más o menos para la misma época. Piensa que la Reserva Federal de Estados Unidos se había creado en 1911, es decir, que era de reciente creación los bancos centrales. El Banco Central, como más o menos lo conocemos y más antiguo, es el Banco de Inglaterra. Y el Banco de Inglaterra es un banco privado todavía al día de hoy, como lo es la Reserva Federal. La Reserva Federal es de capital privado. Digamos que su junta de gobernadores designada por el Poder Ejecutivo norteamericano, ratificada en el Congreso, pero es un híbrido de naturaleza de capital privado con, digamos, gestión desde el sector público, que es quien designa a su junta de gobernadores. Y lo crea un alemán, Sigmund Warburg, de origen judío, que viene de una familia muy poderosa y muy importante, los Warburg, que eran banqueros alemanes de mucha tradición y que habían participado en la creación del primer banco central alemán, el Reichsbank. Y por lo tanto la Reserva Federal más o menos se monta sobre el modelo del Reichsbank alemán. Fíjate lo que es la ironía de la historia. La Reserva Federal surge del modelo del Banco Central Alemán. Y luego el actual Banco Central Alemán surge del modelo de la Reserva Federal después de la guerra. Es decir, como que se da vuelta en círculo, ¿sabes? Sí, wow. Te va a preguntar eso, Guarocuya. Pero, perdona, ¿qué cosas cambiaron? Cambiaron muchas cosas. Las primeras regulaciones, el monopolio de la emisión monetaria. Se le otorga al Banco Central, como se le otorga a la mayoría de los bancos centrales. Hay que tomar en cuenta que uno de los elementos más poderosos de la banca es la capacidad de crear dinero a través del crédito. La banca privada crea dinero cuando crea crédito. Entonces el Banco Central regula el volumen de crédito y es lo que te permite regular más o menos la cantidad de moneda en circulación, que eso impacta también el nivel de precios y bueno, no es objeto del programa porque nos lleva a otras complejidades, pero digamos que esa es la función de los bancos centrales, una función regulatoria. Y originalmente nace como lo que se conoce como una caja de compensación. Caja de compensación es como el dólar era la moneda de referencia después de los acuerdos de Bretton Woods, que también se dan en el 47. La economía del mundo asumen, la mayoría de la economía del mundo, el dólar como moneda de referencia, pero era un dólar con el patrón oro. Era un patrón oro modificado. Y ese patrón oro, que lo que quiere decir es que por cada dólar que había en emisión había X cantidad de oro en los depósitos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y eso dura desde 1947 hasta 1970. Por lo tanto, entraba un dólar a la economía dominicana a través del Banco Central y el Banco Central emitía exactamente un peso igual. No siempre fue así, hubo mucho en las diferentes épocas de la historia, por donde eso no se respetó como tal. A ver, digamos que esa caja de conversión, que es lo que pasó con el dólar atado al oro, no era sostenible en la medida que iba creciendo el comercio y por lo tanto el mundo necesitaba mayor liquidez. Y además hay un elemento que se llama inflación, es que los precios crecen. Y al crecer los precios, tú también necesitas mayor cantidad de dinero en circulación. Esto también es una discusión teórica entre los economistas porque es si el dinero crece porque hay mucha moneda en circulación o si por haber mucha moneda en circulación el dinero crece. Es como a una tautología.
Pero esto tampoco lo vendo yo. Sí. Centrémonos en el tema de los bancos. Guaruco, Digamos ya. que con la creación del Banco Central también se crea la superintendencia de bancos. Sí, Como posteriormente. el Banco Central. Sí. Bueno, Bueno, pasa tiene la misma edad. Sí. más o menos. Sí, Más sí, o tiene menos. la misma edad. Se creó la ley fundamental, Claro. de banco. Claro, y eso fue un Ley paso, monetaria. muy importante si lo comparamos con lo que había ocurrido en el siglo XIX. Ahora, esas eran las mejores prácticas para el siglo XX, para la primera mitad del siglo XX. Para República Dominicana, no, para el mundo. Hay que recordar la crisis del 29. La crisis del 29 hace que se modifiquen las regulaciones bancarias. Hasta el 29 la mayoría del sistema bancario global era autorregulado, se regulaba a sí mismo. El tema regulatorio comienza a ser mucho más fuerte después de la crisis del 29, sobre todo con las reformas en Estados Unidos de las leyes bancarias que hace bancos especializados. La banca, que era banca múltiple antes de las reformas del 33, 34, comienza luego a existir bancos especializados, banco de desarrollo, banco de hipotecario, banco de créditos personales, era todo segmentado. Y eso dura hasta la administración Clinton aproximadamente. Guarocuya, Es que vuelve otra vez el a la tema internacional y el manejo con la banca y todo eso, pues es fascinante también. No, impacta directamente a la economía, a lo que va ocurriendo aquí. Nosotros definitivamente. vamos siguiendo lo que está ocurriendo en el resto del mundo. No hay una gran diferencia. Después de aquí, ya en el contexto local, después de la caída de Trujillo, viene un periodo de mucha inestabilidad, pero sin embargo, en medio de ese clima, cuando aparentemente se está como saliendo, se crea un gran banco. Luego comienza. No se crea un gran banco, o se crea un banco. Se Ese banco crea, fue grande con el tiempo. Se crea un banco que luego sería, bueno, lo que es hoy, que es el Banco Popular y otros Es el bancos. primer banco comercial Exacto. dominicano desde 1869, Wow. privado, Privado. porque se crea el banco comercial intermedio, que es el Banco de Reservas. Ajá. Intermedio. ¿Cuál es la Digo diferencia? intermedio entre 1869 y 1963, que Sí, exacto. se le da la licencia Sí. de operaciones Al Banco Popular. De hecho, Es decir, claro, porque el Banco de Reservas es un banco privado, no es un banco público. Eso es importante. Pero vamos a aclarar eso, porque para todo el En mundo. República Dominicana solo existe una sola empresa pública. El 100%, el 99.999999 es privado. Pero ¿y cómo es que el Banco de Reserva es privado? 100% privado. Explícate. Porque para el grueso de la población es un banco del Es Estado. el banco del Estado, pero es una cosa, el dueño es el Estado, el dueño como ente jurídico es el Estado, Ok. pero el banco tiene que acogerse a la ley de sociedad privada. Y además es un banco que tiene un consejo que tiene accionistas, es el accionista principal del Estado, pero tiene un consejo de directores y tiene que cumplir con toda la regulación bancaria. Y no se le hacen Lo que auditorías. hace- Exactamente. Igual Por que eso el yo resto- nunca he igual que el visto resto una de los- auditoría que se publique del Banco de Reserva. Igual que el resto de los bancos, tiene que publicar sus estados auditados, tiene que publicar todo, tiene que cumplir exactamente con todo. Y algunos privilegios que tenía el Banco de Reserva, pues se le han ido eliminando con el tiempo. Pero es un banco 100% privado. ¿Qué característica hace que una empresa sea pública? La característica para que una empresa sea pública a partir del año 2002, con la ley del mercado de valores, que la empresa tenga emisión de títulos en el mercado. ¿Cuáles son esos títulos? Son las acciones. La única empresa pública de República Dominicana, y es muy reciente, es César Iglesias. Oh. Oye, fue ¿cuántos ahora, descubrimientos Entonces, estamos haciendo hoy? Entonces, incluso las EDES son empresas privadas. También. Bueno, el Estado tiene un arroz con mango con las EDES porque, Ajá. y digo el Estado porque da igual el partido político que haya gobernado, tiene un arroz con mango absoluto porque no sabe cómo gestionar una empresa que es de capital público, luego hay otras empresas que son mixtas, pero tienen que ser reguladas en el marco de la ley de sociedades, pero al mismo tiempo quiere que cumpla la ley de compras y contratación. Es un desastre que tenemos ahí. Por lo tanto, una de las grandes reformas es volver a trabajar sobre el mercado eléctrico, para Claro. dejar claridad de que son empresas privadas, aunque sean mixtas, y aunque el sector público tenga titularidad de todas las acciones, tiene que operar bajo el entorno privado. Lo que nace pública es que emitan acciones. bueno, Por pues, eso, a propósito de eso. voy a hacer una digregación para dejar todo muy Para volver a la banca. para volver a la banca. Por eso, Pero quiero hacer de ahí mismo. bueno, antes de terminar, por eso Punta Catalina Ajá. la convierte en una empresa privada. Ah, no.
de titularidad pública es el paso en el camino correcto para regular adecuadamente el resto del sistema. Otro tema, la Volvemos a la historia banca del y sector eléctrico. No, lo que Es otro tema, buenísimo. Claro. Lo que te quería preguntar para que tú lo aclares y más, para que el público tenga más conciencia de lo que acaba de decir. Eso, César Iglesias emitió, no hace mucho, creo que hace como Emitió acciones. Sí, emitió acciones hace como 6 meses, 8 meses, más o menos por ahí. No, ya un poco, Un poquito, un poco más. un poquito más. Un año y algo. O sea, a partir de ahí entonces se convirtió en... En empresa pública. ¿Cuál es la característica de una empresa pública? Es que los que compran acciones son dueños de la empresa en la proporción del monto de acciones que tienen. Y esas acciones se cotizan públicamente en bolsa. Y su precio se genera en la bolsa, en el mercado secundario. El mercado secundario es cuando tú vas a comprar una acción que ya ha sido emitida. El mercado primario es cuando tú le emites por primera vez. Se le establece un precio, se toman unos criterios para establecer ese precio. Puede ser los activos de la empresa, valor de mercado, flujos futuros, deudas, activos, tal. Y luego, entonces se emite y se pone en venta al público. Ya la empresa ahora ya no emitió más acciones primarias. Ahora ya todo el mundo que compró tiene acciones. Entonces esas acciones cambian de mano. Eso es lo que se conoce como mercado secundario. Sigamos con la banca. ¿Qué está pasando? Sigamos con la banca. Bueno, reiterando. nos quedamos en la fundación del Popular. 100% privado. Exacto. No es un banco de titularidad pública, pero es privado. Sí. Un banco privado. Entonces, digamos que el primer banco comercial privado, privado en el sentido de que no es de capital del sector público, como es el Banco de Reservas o el Banco Agrícola, es el Banco Popular. Que es una iniciativa de un grupo de empresarios del Cibao, Es específicamente de una iniciativa Santiago. De Santiago, sí. Sí. Originalmente no nace como un banco, sino que nace como una especie de cooperativa y luego se convierte en banco, y además ha sido una iniciativa bastante exitosa. Muy Y hoy en día estamos hablando de uno de los principales bancos del país. Un banco con una reputación ganada a pulso. Sí. Es decir, con muy buena reputación. ¿Qué ocurre entonces entre 1962 y el 2024? Guay, porque lo del 2023 fue grande, señor. Yo te diría que La crisis no vayamos bancaria. tan lejos. Primero- Vayamos al 62 al 2004. Muy bien, muy Sí, bien. porque- 2004, Sí, ok, bien. al 2003. para 2003, hacer esa- 2004, para hacer esa- muy bien. Pero antes Guarocuya también Sí. hubo también crisis de diferentes bancos, por ejemplo el Banco Universal, el Banco Ahí del la voy a Comercio. marcar. Sí, Entre- Fue en 1986. ¿Qué ocurrió entre el 62 y el 2003? Ocurrieron muchas cosas. Primero, hubo una explosión en el crecimiento de la banca. Comenzamos los dominicanos a aprender del sistema bancario. Hay que recordar que todavía los bancos eran especializados, no eran bancos múltiples. Surgen los bancos hipotecarios porque también en ese sentido se crea un nuevo regulador que fue el Banco Nacional de la Vivienda. Ah, sí. Y ese banco regulaba las asociaciones de ahorros y préstamos, que eran los bancos que tenían la capacidad de captar ahorro, pero para prestar a quién, a vivienda. Y ese banco estuvo vigente hasta el 2003, cuyas competencias luego se pasan al Banco Central. Y por lo tanto, las asociaciones de ahorros y préstamos pasaron a ser reguladas por el Banco Central, ya no por el viejo Banco Nacional de la Vivienda, que se convierte por primera vez en un banco de desarrollo y la producción en el año 2003 y comienza más o menos a operar en 2004 ya con el nuevo esquema. Pero ahí coincide con la crisis bancaria. Entonces, entre La 1963 crisis bancaria del 2003, del 2003, porque tuvimos múltiples crisis anteriores, bancarias. Claro, pero no crisis tan severa. tan severas como Y tan por el perniciosas tamaño de los para- bancos, sino que para el tenemos fisco. bancos que nacían y bancos que morían. Bancos que nacían, bancos que morían, pequeños bancos, algunos de capital extranjero, otros de bancos locales. Los bancos extranjeros se mantuvieron más o menos. Ahora, antes que perdían todo, también Sí, claro, se dieron esos luego casos. aparecieron Sí. aparecieron las
las financieras en ese También, intermedio. sí. Las financieras prácticamente surgen de una derivación de las casas de cambio. Las casas de cambio se convirtieron en financieras, era que comenzaban a captar y a prestar. Todavía la regulación seguía siendo más o menos laxa. Hubo periodos muy complicados en el medio desde el punto de vista económico, ¿no? Tuvimos la década perdida en los años 80, tuvimos la crisis del petróleo en el 73 y luego en el 79, la guerra del Yom Kippur en Medio Oriente, y es decir, la caída del muro de Berlín en el 80, todo esto está ocurriendo. Claro. Y esto afecta al resto del mundo y por lo tanto afecta también al sistema financiero local. Ujú. Digamos que en 2003, llegamos al 2003 y el 2003 crea un punto de inflexión porque la crisis de 3 bancos del sistema generó una caída del producto de un año a otro de un 21%. Esto es, Sí. o sea, ni siquiera la pandemia caímos al menos a un 12%, ¿no? Y esto fue 2 veces casi la pandemia. El impacto de la crisis de lo que se le denomina la crisis de Van Inter, de la crisis del año 2003. Pero no solo fue un solo banco, fueron varios bancos. Con una combinación de elementos, entre ellas la apertura de cuentas de capitales por un lado y el mal manejo de la banca y una regulación muy laxa que se tenía en ese momento. Digamos que a partir del 2004, con todas las reformas que nuevamente volvieron a implementarse en el marco de un acuerdo con el fondo, han hecho que la economía sea mucho más resiliente. No existe eso algo como blindado. Los dominicanos nos encanta usar la palabra blindado o para el sistema. Bueno, pero- Para la Constitución. Para la Constitución no existe nada blindado. Ni siquiera el mayor de los blindajes es blindado. pero tanto es así. Los 10 mandamientos están blindados porque ya no se pueden cambiar. Yo creo que nada más. Entonces, digamos que en ese interín lo que hemos tenido es una readecuación de la banca en el marco de una nueva regulación y de una nueva práctica también de los Pero- reguladores. Guarocuya. Pero en 2007, en toda la turbulencia que hubo en el mercado financiero internacional, nosotros sobrevivimos, ¿no? Porque Estados Unidos. ya habíamos tenido la turbulencia nuestra, que fue mayor. Pero O sea, habíamos tenido una turbulencia interna que se nos llevó el 21% del producto y se nos lleva varios bancos por delante. Por lo tanto, cuando llegue en el 2007, ya nosotros hemos ido fortaleciendo. Pero no hagan el eso, sistema. por Dios. No salten del 2003 al 2007. ¿Cómo que no pasó casi nada? Claro que pasó, te Aquí acabo de decir. ardió Troya, de Por Dios, te verdad. estoy hablando de que perdimos el 21% del producto. Se dice pronto. No, fue terrible eso, pero esos años que para los dominicanos tuvieron un enorme dramatismo por lo que ocurrió aquí internamente con la crisis bancaria y la repercusión El costo lo paga económica. aquí en la sociedad. Lo pagamos todo, pero también se perdió una aspiración reeleccionista. Los más pobres. Entonces, me Bueno, gustaría, claro que impacta a la parte política. y se reflejó en los supermercados cuando íbamos a comprar. Ese En el dólar nivel de estaba, precio, estaba, claro. Piensa estaba que altísimo. La moneda se deteriora en un 179% en un periodo de 12 meses. Bueno, el dólar subió de 12 hasta 60. No estaba en 12. Es decir, estaba un poco No, más perdón, de 17. 17, 18 hasta 60. claro, No, hasta 60. Sí, llegaron a liquidarse operaciones hasta un 61. Pero señores, sería bueno que le explicáramos a las personas, sobre todo que no vivieron esa etapa tan dramática, qué es lo que genera la crisis del 2003, qué es lo que provoca esa crisis bancaria en nuestro país y que repercute tan fuertemente en la economía Hay dos dominicana. elementos que desde mi punto de vista, recuérdate que Hay muchos puntos. Sí, hay muchos puntos de vista, hasta anecdóticos. Sí, así, yo he oído muchos puntos de sí, vista. bueno, todo esto luego se de que yo te tranco y yo te arruino y yo tal cosa. Digamos que ese es el resultado de... Ajá. Digamos que hay un elemento importante que fue, lo voy a decir técnicamente, la apertura de la cuenta de capitales en el 98. Cuando una economía abre su cuenta de capitales, piensa que prácticamente desde los créditos de Ulises Herod hasta 1998 no se le había permitido ni a la banca ni a las empresas endeudarse en el exterior. Y eso nos da un periodo muy largo de estabilidad monetaria. La República Dominicana ha tenido un periodo muy largo de estabilidad monetaria. Y ahora cuando incluimos incluso la situación de la quiebra de los bancos en 2003,
es un punto dentro de un periodo muy largo. Sí. República Dominicana en ese sentido ha sido bastante disciplinada y prudente en el siglo XX y gran parte del siglo XXI, Sí. con excepciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la apertura de la cuenta de capital? Es que se le permite a los bancos y a las empresas endeudarse en dólares en el exterior o endeudarse en otra moneda en el exterior. Y eso es correcto siempre y cuando tengas la capacidad de generar dólares suficientes, un aparato exportador potente, empresas que tengan capacidad de repago en moneda dura, que puedan asumir el recargo, el tipo de cambio, porque se mueve el tipo de cambio, si el costo cambiario es un riesgo que se tiene. Eso sumado a una regulación muy flexible y muy artesanal, por decirlo de alguna manera, cuando ya el mundo había ido avanzando en regulaciones mucho más complejas, ¿no? Para el sistema bancario, porque a primero de los 90 se había pasado de ser banca especializada y ultra regulada a banca múltiple. Y habían surgido otros actores financieros en el mundo, producto de esa misma regulación que especializaba la banca. ¿Cuáles actores aparecieron? No en República Dominicana, sino en economías más desarrolladas y fundamentalmente en Estados Unidos. Los bancos de inversión, los fondos de cobertura. Aparecieron otras figuras tan importantes o más que la banca tradicional, que comenzaban a hacer operaciones de captación y de colocación. Y además que comenzaban a operar en un mundo cada vez más interconectado. En la medida en que las finanzas, que antes eran más reguladas por los estados, los flujos financieros pasaron a quedar desreguladas. Por lo tanto, cuando tú abres esa cuenta de capitales, que es la parte de la cuenta de la balanza de pagos de un país, es decir, que puedo endeudar y que puedo hacer transacciones en otra divisa, no solo el sector público, hace que la política monetaria sea mucho más restringida. Necesita otro tipo de política monetaria. Entre todo eso combinado, y sobre todo el mal manejo, la vinculación entre la banca y determinados grupos políticos que les permitía mucha flexibilidad en el propio manejo de los bancos, de los reguladores que pedían mayores regulaciones, pero los políticos no se las dan porque al mismo tiempo está relacionado con financiamiento de campañas. Todo esto se retroalimenta. Entonces, eso nos llevó a la situación del 2000. Vamos a tener que hacer una breve pausa, pero continuaremos hablando sobre esa crisis bancaria tan severa que sufrimos aquí en la República Dominicana. Seguimos aquí conversando con Guarocuya Félix sobre la banca y específicamente sobre el punto de la crisis bancaria del 2013. Es bueno destacar que no todos los bancos eran mal manejados. Claro, eso es importante. Eso es importante. Claro. La mayoría de los bancos no tuvo problemas luego en la adecuación de capital o adecuación de nuevas normativas. No todos los bancos tuvieron problemas, fueron 3 bancos del sistema fundamentalmente. Luego se añadió un cuarto banco que pudo establecer un programa de recuperación, y ese cuarto banco fue una estafa también. O sea, que fue creada, pero digamos que el resto de la banca en sentido general estaba muy manejada de manera muy prudente. No fue toda la banca, aunque fueron los que más impactaron, los grandes de ese momento, ¿no? ¿Qué otra cosa estaba ocurriendo simultáneamente? Que también estábamos modificando el entorno regulatorio. Piensa que se eliminó el Banco Nacional de la Vivienda, las asociaciones de ahorro y crédito pasaron a ser reguladas por el Banco Central y al mismo tiempo fueron convirtiéndose gradualmente en bancos múltiples, aunque siguen siendo asociaciones, pero operan como si fueran bancos múltiples. Estos son cambios importantes porque se elimina la banca especializada y ya no necesitaba un regulador particular, porque era una regulación segmentada. Ahora hay la regulación monetaria y financiera está bajo la Junta Monetaria y ahí está todo cubierto. La gente recuerda mucho de esa etapa, bueno,
la subida extraordinaria del dólar, los problemas de abastecimiento, las crisis de los empresarios que tenían que importar mercancías y todo eso. Bueno, el impacto generalizado, El impacto, fíjate, generalizado en la imagínate, economía. de cada 100 pesos, ese año perdimos 21 pesos. Eso fue terrible. Claro, eso es como si tú a la economía de Estados Unidos le sacaras la economía de California entera, y California es la economía más grande de la Unión Americana. Imagínate. O sea, si tú sacas a California y lo conviertes en un país, California sería la 7ª o la 8ª economía del planeta. Eso fue lo que perdió República Dominicana en términos relativos en el año 2003-2004. Guarocuya, Y además seguimos asumiendo el déficit eso te iba a Todavía. preguntar. todavía O sea, cuasi. ¿hasta dónde? Tiene que salir del Banco Central. Hablamos de 55 mil millones de pesos. ¿Hasta dónde se ha cumplido eso al Si Estado? te digo ahora un número, porque Sí. no lo tengo en la cabeza el número Yeah. del cuasi fiscal, digamos que es una cantidad significativa, pero el cuasi fiscal no se contabiliza como normalmente los hacedores de opinión pública lo contabilizan. Se contabiliza de manera diferente, pero sí es un tema que está pendiente, porque está relacionado con el rescate bancario del año 2003. Pero también es importante destacar que ya había un cuasi fiscal acumulado, importante para la época en el Banco Central, porque ese cuasi fiscal se fue generando por múltiples operaciones del sector público y del sector privado, por operaciones cambiarias. Por ejemplo, toda la parte de cambiarias del año 84, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Probablemente tú lo recordarás, donde las empresas que estaban endeudadas en dólares no pudieran asumir porque el tipo de cambio pasó de 1,1 en el Banco Central a 6,1 cuando el presidente Jorge Blanco liberaliza el tipo de cambio, que es la primera vez que se liberaliza la moneda. Ya había ocurrido en Estados Unidos en el 70 y nosotros hicimos el 84, es decir, 14 años después. O sea que todavía estamos arrastrando 14 años después. La crisis del 1984 todavía la No se arrastra, no exactamente, pero la historia es una sumatoria de acciones. Claro. No están desvinculadas unas de otras. Digamos que las primeras grandes reformas estructurales, poco reconocidas por la situación política luego que se dio el presidente Jorge Blanco, pero las grandes reformas estructurales que se hicieron en la economía dominicana después de 1965 fueron las reformas del gobierno de Salvador Rivera. Es verdad que no se habla de eso. Claro, No se pero habla. fueron reformas fundamentales para tener la economía. Pero que tuvo un impacto Fue lo muy- que permitió que se desarrollaran sectores como el turismo, como la industria del turismo o la industria de zona franca, que pudiéramos tener una mejor inserción en los mercados internacionales, que posteriormente pudieran privatizarse o capitalizarse las empresas públicas. Yeah. Es decir, fueron reformas estructurales importantes. Lamentablemente ha quedado en la nebulosa, pero para los No, el show. historiadores Sí, el show. tendrán que reconocer que eso fueron reformas Claro. tan o más importantes que luego Balaguer las continúa. que ahora el 90. Balaguer hace sí, claro, viene una contrarreforma. Viene Balaguer y trata de echar todo eso atrás, pero ya no era posible. El mundo era otro, la economía era otra. Y luego ya Balaguer la retoma, En el noven- a regañadientes la 90, retoma, 92. pero la retoma exactamente la reforma fiscal, la reforma del mercado de trabajo, la reforma arancelaria. El Código de Trabajo. Claro, que ahora debe hacerse de manera conjunta. Sí. Pues, estamos hablando de la reforma fiscal. No puede haber una reforma fiscal si no se reforma las leyes laborales de manera simultánea. Y creo que tenemos que ir más allá Sí. del Código Laboral, pero esa es otra Wow. historia. Sí. Entonces, ¿qué ocurre durante ese tiempo? Ajá. Que simultáneamente, retomo, se estaban readecuando también las asociaciones de ahorros y créditos. Ya, Es importante decir, también. esto es importante porque forma parte del sistema financiero. Y al mismo tiempo estaba Bueno, surgiendo pues otro actor Sí, importante. sí. Vamos a hacer un paréntesis ahí para hacerte una pregunta, porque hay mucha interrogante en diferentes sectores económicos de la sociedad dominicana. Diferenciar entre la banca múltiple, las asociaciones, los bancos de ahorros y crédito, todos esos bancos, todas esas denominaciones que regularmente una gran cantidad de personas no la dominan, no la separan, no llegan a ver la frontera entre una y la otra. Ahora, a propósito de que tú... Claro, a ver, por eso te decía que se estaba adecuando las asociaciones de ahorros y préstamos, pero al mismo tiempo están surgiendo otros actores importantes en el sistema financiero.
Por ejemplo, las cooperativas Sí, eso que de ahorro y han crédito. crecido mucho. en el Claro, país. tienen un tamaño importante Sí, y la mucho. regulación que tiene es una regulación muy flexible y no adecuada para el tipo de operaciones que realizan. Es un tema que tenemos Pendiente. Hay, desafío que hay tenemos. cooperativas, por ejemplo, la de Maestro, la cooperativa, Maestro. del Cibao, la de Bonao. Toda la Hay una gran maneja Grande, un mucho volumen dinero. impresionante Tienes de diferentes recursos. tipos de cooperativas, Sí, ¿no? también. Todas de ahorros y créditos están bajo la misma legislación que la de IDECOP, pero tienen características diferentes aunque hacen ahorro y crédito. Porque la cooperativa de maestros, las cooperativas que tienen muchas instituciones del sector público, algunas empresas privadas, Tiene. que los empleados tienen su propia cooperativa, hacen ahorro y crédito, pero no son totalmente abiertas, son gremializadas, solo son para los miembros del gremio, pero tú tienes otro tipo de cooperativa que es abierta a todo público. Sí. Bien, por lo tanto, es un tema que tenemos que prestar Entonces atención. tú abogas para que esas entidades financieras sean Tiene que ser controladas regulada por el regulador bancario. Tiene que por la crear- superintendencia de bancos. Así es, tiene que crearse la regulación debida dentro de la superintendencia de banco. Es un tema que se ha discutido desde hace mucho tiempo, no es un tema nuevo, está pendiente, está sobre la mesa y esa es una reforma muy importante, muy importante. ¿Qué otra cosa está ocurriendo en el sistema? Que han surgido nuevos actores en el mercado de dinero, en el mercado financiero. Y dentro del mercado financiero, ¿en qué mercado? En el mercado de valores. Sí. Ya lo mencionamos de pasada. Ajá. ¿Cuáles son actores importantes? Los fondos de inversión. Los fondos de inversión han tenido un crecimiento exponencial los últimos 5 o 6 años. Y los fondos de inversión actúan parecidos, sin ser exactamente, a la banca de inversión. Hubo que crear una superintendencia de valores Bueno, también. no, la superintendencia Ah, no, de la valores ¿Esta se de qué creó año? 2002. En el 2002. Sí. En 2002, a pesar de que el mercado de valores en América surge en la isla de Santo Domingo, nunca se llegó a desarrollar adecuadamente. Ah, sí. Surge aquí. Surge aquí por lo que te contaba muy al inicio de nuestra conversación. Surge con las capitulaciones de Santa Fe. Wow. Es el primer título valor que se emite sobre un subyacente. ¿Cuál era el valor subyacente? La nueva tierra a descubrir. Sí, Y los nuevos pero fíjate que no se trae mucho ese tema. No se relaciona mucho pero con, hay que relacionarlo con eso porque aquí, sí. realmente, de hecho, en mi etapa de superintendente donde quería instalar la bolsa de valores, era que es una empresa privada, ¿no? Ajá. La bolsa de valores, es en el viejo edificio del Banco de Reservas de la Isabel la Católica, que es la ciudad más vieja de América. La antigua calle del La comercio. antigua calle del comercio. Y Sí. mi idea era que en la recuperación, porque había, estando en planificación, participado en el diseño de la intervención de la ciudad colonial y fui el responsable de conseguir el primer financiamiento para la remodelación de la zona colonial, que luego se modificó el objeto, no se mantuvo el proyecto original, era volver a llevar al sistema financiero, sobre todo más contemporáneo y esta nueva, a la zona colonial. Porque eso le da vida a la zona y le Claro. cambia el objeto Ujú. también de la función que tiene la zona colonial. Puede hacer la calle peatonal, hacer los parqueos privados que se necesitan en los parqueos, Ujú. en los diferentes puntos, pero imagínate volver a la calle del comercio donde tú tienes los puestos de bolsa, tienes la bolsa de valores, tienes la sección Sería de muy, valores. muy interesante. Además, en la ciudad primera del mundo donde surge el mercado de valores en América. También una Es decir, primacía. nosotros hablamos del eso. mercado de valores en Estados Unidos, hablamos de las bolsas de valores en Estados Unidos, pero surge en América, en lo que hoy es República Dominicana. Sí, claro. Y entonces, ¿qué mejor conexión histórica que llevar, por ejemplo, la bolsa de valores al viejo edificio del Banco de Reserva? Sí, ha llovido mucho desde esos inicios de la banca en el país hasta nuestros días. En este momento, ¿qué pudiésemos decir de la banca dominicana? ¿En qué estado está? Mira, la ¿Es banca fuerte dominicana, o qué necesita? a ver, todo el sistema financiero en el mundo siempre está enfrentando retos. El sistema financiero es muy sensible a los movimientos que ocurren en el ámbito político, en el ámbito del comercio, en el ámbito de la industria. Por eso hoy en día la regulación intenta ser una regulación que toma en cuenta mucho el tema de riesgo. Permanentemente se está incluyendo nuevos tipos de riesgos, monitoreando los riesgos para poder mitigarlos. Porque hay que recordar que la banca, el dinero no es propio del dueño del banco, el dinero es del público. Ajá.
Es de la gente que va y toma la confianza y deposita en un banco. Y ese banco luego deposita su confianza en un tercero que va a tomar prestado para hacer inversiones en el sector productivo, en el sector comercio. Entonces, digamos que hoy en día las nuevas tendencias es la digitalización y el uso de inteligencia artificial en la banca. Los bancos, como lo hemos conocido hasta ahora, van a cambiar drásticamente en un futuro no muy lejano. Ya hoy en día tenemos la banca electrónica. Ya muchas veces no tenemos que movernos, la mayoría de las veces, para muchos usuarios, no para todos, no tenemos que movernos a la casa para hacer una operación, una transacción bancaria. Eso era impensable. Ya en algunos ni siquiera hay que firmar, con la huella se resuelve. Así es, o tienen un banco totalmente electrónico que no tiene presencia, digamos, física en una edificación. Entonces, esa es la banca, digamos, que se está construyendo en este momento. Ahora eso requiere nuevas regulaciones, nuevas herramientas, digamos, para los usuarios. República Dominicana necesita todavía tener mayor bancarización, porque seguimos siendo un país con una relativa bancarización baja, que decir, las personas todavía usan poco el tema bancario, todavía tienen que utilizar. O sea, que hay todavía un potencial enorme. Claro, y déjame decirte que la Asociación de Bancos y los bancos de las diferentes naturalezas hacen un gran esfuerzo. Las cooperativas, por ejemplo, hacen un gran esfuerzo. Las cooperativas han contribuido a bancarizar a la gente. Eso es importante. Entonces, bueno, digamos que todavía tenemos grandes retos por delante, porque el sistema financiero sigue siendo el gran motor del crecimiento de las economías. Sin un sistema financiero que funcione ágil, adecuado, el crecimiento se hace... Bueno, pero no podemos dejar de tratar el tema que se ha estado debatiendo en el país. Fundamentalmente, el presidente de la República ha hablado de una reforma fiscal y tributaria. Pero, ¿qué tú piensas de eso? No tengo ninguna opinión hasta no conocer el proyecto que puedan presentar. Y entonces habría que ver exactamente, y yo creo que ese totalmente, pero hay un punto que tiene que ver con la banca, y quizá Guarocuya no sé si le haya puesto mucha atención, pero hay un componente histórico y hasta político. Donde hay dinero se generan muchas tentaciones, y en los años duros de Joaquín Balaguer nosotros tuvimos asaltos en bancos dominicanos de parte de grupos de izquierda que buscaban financiarse. Luego han aparecido otros tipos de delitos que han afectado a los bancos, y con cierta frecuencia vemos un asalto allí, otro allá. Esas cosas que República Dominicana sigue siendo un país muy seguro. ¿Qué tanto repercute? Sí, claro que tiene una repercusión que asalten una sucursal bancaria, pero hoy en día eso no es un tema generalizado, es un tema muy, muy puntual. En Estados Unidos ocurre diario, muchas veces al día, por el tamaño del país. Entonces, nosotros somos una economía muy pequeña y realmente relativamente muy segura en algunos aspectos, ¿no? Es verdad que la gente tiene esa sensación de inseguridad ciudadana, que la hay. Pero en cuanto a la seguridad de los bancos, si tú te das cuenta, son instituciones bastante seguras, bastante bien cuidadas. No hay grandes temas con los bancos. También se han generado ciertos ataques cibernéticos. Sí, claro. Porque de los hackers como que no se salva nadie. No, porque esos son los riesgos contemporáneos que tenemos. O sea, hoy en día. Y fíjate que Banco Central creó todo un área de seguridad cibernética para todo el sistema financiero, y eso incluye a todo el que está en el sistema de pagos, no solo a la banca, eso incluye también a los puestos de bolsa que forman parte del sistema de pago, a los fondos de inversión. Es decir, todo el ecosistema financiero está sometido a los mismos riesgos, de diferentes modalidades, pero más o menos a los mismos riesgos. Si tú me preguntas a futuro qué yo estaría impulsando, yo creo que estaría impulsando, por ejemplo, un único regulador del sistema financiero, no tenerlo tan segmentado, que no sea solo el regulador, una superintendencia de banco, una superintendencia de valores. ¿Qué implicaría eso? Crear una institución una sola, y pudiera ser el Banco Central, que regule todo. Banco Central, yo lo dejaría más como el regulador monetario, que y arriba del Banco Central está la Junta Monetaria, que estaría solo dos reguladores. Eso implica
tener dos grandes reguladores en el sistema, porque ahora cuando tú sometes a un mismo grupo financiero, a un regulador del mercado de valores, a un regulador bancario, a un regulador de pensiones, Se le hace muy complicado. tenemos sobrecostos regulatorios en República Dominicana tremendo que dificulta el desarrollo del propio sector. Y de eso nadie habla, porque en la banca como que nadie se queja. Bueno, no, Y digo, por lo menos públicamente no. pero, sí, pero los políticos, sí hay. los que participan en política y los que están en la definición de las políticas públicas tienen que comenzar a ver esto, ¿no? Así como tenemos que sacar el cuasi fiscal del Banco Central, llevarlo a Hacienda, limpiar los libros del Banco Central para permitirle una política monetaria mucho más flexible y con mayores capacidades y mayor alcance. Tenemos que crear el único regulador en el mercado. Pero eso no sería financiero. Eso no sería trasladar el problema. Llevarlo del Banco Central al Hacienda. No, todo lo contrario, ese es un problema de Hacienda. Eso es un problema fiscal. De deudas públicas, diría. Claro, eso no es un problema que lo genera el Banco Central. De acuerdo, el Banco Central tiene que seguir siendo, claro que es un ente estatal, pero tiene que seguir siendo el regulador monetario, con todas las capacidades y competencias que ya tiene el Banco Central para hacerlo. O sea, pero eso implica limpiarle el balance al Banco Central y quitarle esas pesadez que tienen. O sea, tú planteas que la superintendencia de banco y la regulación. A ver, son dos cosas diferentes. Sí. Hablamos del cuasi fiscal, lo que está en el Banco Central, así que llevarlo a Hacienda. Claro, de hecho en algún momento lo pensamos y casi lo hicimos y luego no se hizo, en 2012. Y luego, otra cosa es crear un único regulador del mercado financiero. Y esa es mi visión, es crear un único regulador. ¿Cómo se articularía ese? Eso sería una especie de reforma. Nada complejo. Sí, una reforma. Claro, tiene que eliminar 4 superintendentes, que es lo que los políticos no quieren. Quizá el presidente Abinader se anime ahora que está proponiendo eliminar congresistas, y esto no necesita una reforma constitucional, son reformas legales, para crear un único ente regulador que además sí es beneficioso, potencialmente beneficioso. El único país que lo tiene, no, son las mejores prácticas internacionales. Sí, bueno. El de Colombia es un único ente regulador. Ah, sí. Claro, ¿cuál es el regulador en Colombia? El regulador que es un regulador bancario y del mercado de valores. Que lo acepto, ¿verdad? Sí. En la medida en que sería una institución nueva. Claro, porque es que nueva sobre la base de lo que existe. Sí. Claro, sobre la base de lo que existe. Centralizada en un solo lugar. Claro, y tú vas a tener departamentos, áreas, claro, para el mercado de valores, el área corresponde para el mercado de pensiones, el área corresponde. Tú siempre has sido de esa escuela, de la escuela reduccionistas. Sí, lo sabes, porque tú y yo estamos en otro espacio que yo quisiera reducir. Sí. También, porque me parece claro, porque hay un problema de toma de decisiones, eso se llama costo de agencia. Sí. Cuando tú tienes muchas personas que están tomando decisiones y tienen la misma jerarquía, se atomiza la toma de decisiones. Y para lo mismo. Claro, al final la terminas concentrando en una sola persona. Sí. Entonces, eso es otra discusión, pero eso se llama costo de agencia. Ustedes ven por qué yo decía que esta conversación iba a ser buenísima y que íbamos a aprender mucho. Que Guarocuya le tiene miedo a muchos generales mandando sobre. No miedo. No, nunca he tenido miedo. No, perdón, no es miedo. Hago un comeback. No. A la ineficiencia. Guarocuya le tiene aprensiones, diríamos, a muchos generales mandando para lo mismo. No, y sin tropa. Además sin tropa. Bueno, pero volviendo al sistema financiero, creo que sería de los retos que tenemos por delante todo el tema regulatorio, de disminuir esos costos regulatorios para todo el sistema financiero, que cada vez son mayores. Una vez me decía un gran banquero del país, siendo yo regulador en Guarocuya, es que tenemos que tener 2 bancos, un banco para cumplimiento y otro banco para hacer negocio. Eso no es posible. Señores, aquí hay una recomendación que ojalá sea tomada en cuenta por las personas que están al frente hoy del Estado Dominicano. Hay que hacer más eficiente el manejo de la banca, las regulaciones y todo lo que tiene que ver con lograr un mejor servicio para nuestro país y para impulsar el crecimiento económico a través de este sector. El punto es que tenemos que hacer que la banca nuestra salga del territorio. También. Tenemos que internacionalizar nuestra banca, por eso necesitamos ganar tamaño, porque tenemos unos fondos de pensiones que se acumulan
y que necesitamos nuevos espacios de inversión. Muy bien. Otra recomendación para tomar en cuenta, y tenemos que agradecerle a Guaracuya Félix profundamente que nos haya regalado su tiempo y sus talentos, sus experiencias para compartir este contenido con todos ustedes, que estoy segura, muy segura de que lo van a valorar. Nosotros nos vamos a encontrar con ustedes muy pronto, así que muchas gracias.